a veces es muy difícil categorizar en un oficio tan vasto y tan amplio, y sobre todo cuando hay gente que tiene ductilidad y talento en todas las posibilidades y las disciplinas que ofrece esta profesión. Y es por eso que le damos la bienvenida y le agradecemos ahora mismo a Víctor Hugo Morales. ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos, un abrazo para toda la gente de Mendoza. Bien, igualmente gracias, buen día. es difícil poder decir solamente hoy feliz día a Víctor Hugo Morales, porque sabemos de su heterogeneidad, de su vastedad, de su ductilidad en estas artes de comunicar. Sí. ¿Cómo toma un día hoy, este 7 de junio tan particular del 2022? ¿Qué podría decirnos y cómo podría ayudarnos a distinguir qué significa ser periodista hoy? Yo creo que estamos en una etapa muy opaca del periodismo, porque los que tienen mayor poder se han comportado muy por afuera de las normas, de los propios manuales que alguna vez ellos escribieron. Eso no tiene por qué arrastrar a los periodistas que tienen siempre sus márgenes de independencia, más o menos todos tenemos alguna chance de manejarnos con alguna de nuestras convicciones, pero es muy apabullante el papel de esos grandes medios que se han llevado por delante, están aporreando la verdad, que se han centralizado en que lo que importa es el resultado de lo que el periodismo da en el aspecto político. Por lo tanto, la mentira ha pasado a tener un valor muy significativo. Yo tengo por edad una especie de aprecio altísimo por una etapa en la que la grosería y la mentira estaban como descartadas de nuestro mundo. Ahora son bastante aceptadas. Eso me provoca, en líneas generales, una cierta nostalgia e impotencia, por supuesto. Pero yo creo que todos tenemos caminos inmediatamente para recorrer que nos permiten saludar esta profesión con el amor con el que la empezamos. Bueno, ojalá. Estamos con Carolina y con Emilio Vera Sousa y charlando este ratito con Víctor Hugo Morales antes de que comience su programa. Alguien que tiene una historia muy rica desde temprana edad, como habitualmente ocurre en este oficio, y además como también sabemos que la mayoría de los consagrados periodistas de muchos lugares, no solamente de la Argentina, iniciaron en lo deportivo, casi como si fuese un ejercicio inevitable. Un escalón. Sí, yo en realidad empecé como locutor, como informativista, y al cabo de un tiempito le di mi chance de relator deportivo. Es decir, que mi comienzo es netamente como hombre de radio en general, pero lo más conocido siempre fue la actividad que desarrollé como relator deportivo. Y es verdad que en las redacciones de los diarios, etcétera, el deporte fue la vía de ingreso de muchos periodistas, porque no es fácil entrar a otras secciones que son más exigentes. En el deporte uno, dando una información, yendo a una cancha, pasando una información por teléfono, más o menos puede empezar una carrera, y así se dio en muchísimos casos, incluso de gente muy notoria en la actividad. Sí, ha sido el periodismo deportivo una vía interesante para meternos en la profesión. Claro, hay una diferencia que es difícil de consignar, que podríamos decir, y sobre todo desde aquel icónico relato de Víctor Hugo, cómo se puede fusionar el relato, la narración futbolística, que en realidad lo que hace es visualizar aquellos que no estamos viendo, y además dotarlo de una estética poética, cuestión de que aquellos que hayan querido luego ser relatores decían, tranquilo, este es el límite. Sí, y la vara es un poquito alta, ¿no? Claro. Muchas gracias por ese concepto, de verdad. Creo que en todo el desarrollo de nuestra actividad, hasta cuando decimos buen día, podemos decir buen día con montañas, con lagos, con verde, con colores, con entusiasmo, con esperanza, con alguna idea que no necesariamente tiene por qué ser nuestra, pero que tiene que ser algo que embellezca la vida. Y podemos saludar simplemente diciendo buen día, aquí están las informaciones. Creo que hay caminos lindos para recorrer, porque tratar de embellecer las cosas me parece que es una responsabilidad que tenemos sobre todo los medios de comunicación, para ver si aportamos algo
a la discusión, a la inteligencia, a la sensibilidad. Nunca sabemos cuál puede ser nuestro aporte y cuál es nuestro límite, pero el intento hay que hacerlo. ¿Alguna vez quiso Víctor Hugo dejar el periodismo? Es una pregunta un poco polémica tal vez, porque hoy se nos enorgullece el pecho, digamos, de ejercer esta profesión. ¿Pero alguna vez fue difícil? Yo creo que los años que vinieron después de la ley de medios, que plantearon una gran discusión, con muchos ataques cruzados, se convirtieron en los más difíciles, porque hubo que luchar demasiado, y todavía hay que hacerlo, con ciertas versiones que a cada periodista, y sobre todo los más conocidos, les endilgan. Hay persecuciones indudablemente muy persistentes, que a veces complican. Yo creo que todo lo que vino después de la ley de medios hizo nuestra profesión mucho más complicada, porque ese fue un parteaguas tremendo en el cual se produjo una dispersión muy grande, y en esa dispersión cada cual quiso que la razón lo acompañara y lo envolviera, y en la búsqueda de eso nos hemos hecho bastante daño. Y yo creo que esta ha sido, sí, claramente la etapa más difícil. Yo quería pedirle a Víctor Hugo si nos puede arrimar 2 o 3 conceptos. Uno referido a su relación con Mendoza. Durante años hemos leído sus columnas en el diario Jornada, en la contratapa de aquí de Mendoza, con ansias aquellos que veían una referencia de opinión deportiva, pero también de contenido duro, político, polémico. Eso por un lado, Víctor Hugo. Por otro lado, preguntarle si podría usted mencionar a alguien que usted visualice como maestro, como referente dentro del periodismo en la Argentina. Y por último, esta faceta que nos hemos enterado por Marina Glesser, de hacer una obra de teatro, de cambiar un poquito el eje de su producción literaria hacia el teatro como una cosa novedosa. 3 preguntas en una. Sí, empezamos por Mendoza. Mendoza es un lugar muy grato en mi corazón. Es un sitio donde he sido muy feliz. Me veo haciendo kayak, me veo caminando por el parque, admirando la ciudad. Mendoza es una auténtica belleza. Además, siempre tuve suerte en Mendoza. Creo que siempre estuve con muy buen clima. Sí. Es decir, Mendoza para mí está envuelta en sol, y esa imagen me penetra muchísimo. He sido muy feliz físicamente, emocionalmente, en Córdoba. La segunda era... si puede mencionar algún referente, algún maestro que usted considere un maestro. Todo el tiempo estamos tomando de gente valiosa. A mí, por ejemplo, ahora recientemente, con la lectura de un libro de Joe Goldman, Periodismo en los tiempos de cólera, me parecía que estaba recorriendo caminos de aprendizaje. En el mundo de la radio fue muy importante Enzo Ardigó, un comentarista de maravillosa voz que deslumbró en los años 60 y 70, en los 80 también. Dante Panzeri fue quizás el referente máximo, un hombre de una ética insobornable. No sobornable, la palabra no tiene que ver nunca, o por lo menos en mi caso, con el dinero. Insobornable en cuanto a la pertenencia y a la búsqueda de éxito antes que de la calidad con la que ese reconocimiento se busca. Te podría decir que Dante Panzeri es la principal referencia. Bien. Y por último, algo referido a su nuevo oficio de autor teatral. La culpa fue de la pandemia. En la pandemia yo escribí muchísimo, como seguramente mucha gente. Estaba solo, para colmo quedé aislado de mi familia, porque estaban de viaje y no podían volver. Así que tuve meses durísimos de estar en soledad, y los convertí en algo muy grato, en una experiencia personal muy gratificante. Y lo hice escribiendo. La escritura es una catarsis formidable. Escribí ensayos, prólogos de libros que debía a algunos amigos que se los había prometido. Y de pronto un día me había lanzado a escribir un diálogo de 2 personas, a la que después agregué otro, casi como un juego. De verdad que fue un guiño de complicidad al ocio. Y de repente, cuando había escrito ya a lo que vendría a ser
más de la mitad de lo que terminó siendo esa obra, se lo mandé a 4 o 5 amigos. La devolución me entusiasmó, eso determinó que siguiera, más bien que lo terminé, aunque le faltaba una escena final. Se lo mandé a Marina Gleger entre 4 o 5 amigos, y Marina lo quiso poner en un radioteatro. El radioteatro caminó muy bien con Cecilia Roth y magníficos, Divina Gloria, Marcelo Subiotti, y con eso la directora Julieta Otero pensó que podía hacer una obra de teatro y me puso a trabajar para darle una conexión teatral, y ha sido muy gratificante. La obra pasó en un teatro grande, importante como... ¿Y cómo se llama la obra, Víctor Hugo? La obra se llama El Reproche, y bueno, ha sido tremendo lo que pasó, totalmente inesperado, y ha sido una cuota de felicidad muy grande para el comienzo de este año, porque empezamos a pasarla en febrero, al final de enero, y todavía estamos ahí. Bien. Saliendo de la dramaturgia y volviendo al periodismo, Habermas decía que los medios de comunicación, y sobre todo los grandes medios, eran partidos políticos inorgánicos. Y Camilo José Cela, desde la derecha, digamos, desde otro lugar, dijo alguna vez que eso de la libertad de prensa en realidad era casi una, podríamos decir, una... Sí, o una aspiración, pero que lo que existía era la libertad de empresa, claramente, ¿no? Con estos conceptos y el hoy, con esta profusión que hay a través de los medios y de las redes sociales, en donde, como comenzábamos este programa, hoy podríamos decir, emulando y satirizando un poco aquello de Perón, de que todos somos peronistas, en este caso, con las redes sociales, todos somos periodistas ahora, pareciese, ¿no? Sí, algo se me escapó, extrañamente algo se cortó un poquitito ahí en el camino. ¿Me puede repetir? Sí, simplemente esta dificultad de distinguir ahora, hacer periodismo clásico, podríamos decir, que casi parece ser vanguardista, ¿no? Entre muchas cosas, el periodismo es asumir un compromiso con la verdad o la búsqueda de la verdad. A mí me parece que es nuestra primera responsabilidad. Y eso ha sido quebrado, no solamente opacado, yo creo que ya anulado por los grandes medios, es decir, grupos como Clarín, como La Nación, con todo lo que han significado en los años que vinieron después de la dictadura, a partir de Papel Prensa, fueron envileciendo nuestra profesión, pero después de la ley de medios cayeron en algo que lo hace ilevantable al periodismo. O sea, la libertad de prensa, la famosa libertad de expresión, como dicen ellos, ha sido libertad para robar, para extorsionar, para llevarse por delante absolutamente todo. Es deleznable el comportamiento que han tenido. Funcionan políticamente como los hacedores, particularmente del mundo de la derecha política de la República Argentina. Es un estropicio, un destrozo muy grande el que han hecho con nuestra profesión. Sobrevivimos, creo que con márgenes de dignidad, a sectores periodísticos. Incluso a veces, estando dentro de esos grupos, se puede hacer periodismo, porque se trabaja donde se puede. Yo no tengo en general nada de animosidad con quienes trabajan en otros medios. La referencia siempre está hecha a quienes son los que mandan en esos diarios y en esos grupos, y son los que sacan una enorme ventaja económica, política y de dominio de nuestra vida. Creo que hay márgenes cada vez menores, porque la dictadura de los medios que dominan es algo incuestionable, que por supuesto obtura la posibilidad de que pensemos en nuestra profesión, en el Día del Periodista, entusiasmándonos con la belleza de la profesión. Claro, pero de todos modos, volviendo a la Argentina y a esta riqueza política, más allá de las diferencias, esto de que desde lo individual frente a las corporaciones es poco lo que se puede hacer. Recordamos el tema de la no existencia de la obediencia debida, por lo cual también tiene que ver con la eticidad de cada cual para no obedecer a algunos individuales, mandatos. claro. Sí, indudablemente, a veces dentro de las empresas, al cabo de un tiempo, hay complicidades que exceden a la posibilidad de esa independencia que cada uno pudiera manejar. Es verdad, en este momento de los grupos dominantes cuesta, cuando hago un zapping y veo algo de televisión o cuando leo un diario,
que encontrar quienes sean librepensantes. Si hay que pensar que está mal el impuesto a la renta, lo van a decir todos los periodistas durante todo el día en los canales dominantes, lo van a decir, lo van a dar a entender, lo van a defender, y eso ya es complicidad. Y lamentablemente yo lo que digo es más teórico. Entiendo que aún dentro de esos medios se puede intentar un camino un poco más personal, más comprometido con la verdad, o con la búsqueda de verdad que cada uno tiene. Pero es cierto lo que usted señala, a veces uno es un poco permisivo, diciendo se trabaja donde se puede. Esto es al principio, en determinado momento, cuando se tiene ya un nombre, cuando se tiene una carrera, habría que tener un poco más de responsabilidad con uno mismo y menos responsabilidad con esas empresas que los devoran. Claro, porque también ocurre desde lo ideológico, que uno termina siendo concesivo porque elige uno de los sectores, entonces también empieza a perder, podríamos decir, la posición individual. Sí, o la rigurosidad de su oficio, ¿no? Sí, es muy interesante que hay más márgenes claramente de libertad en los sectores más proclives a estar en la vereda de enfrente de esos medios que en esos medios. Sí, claro. Algunos de ellos ni siquiera tienen programas de discusiones, porque no puede aparecer alguien que tenga una voz discordante. Cualquier tema que aparezca, que políticamente comprometa la opinión del medio, inmediatamente todos los periodistas están diciendo amén. Y esto es algo definitivamente indiscutible. Esto es así. Hoy van a hablar todo el día contra la renta inesperada. Periodistas que nacemos desde lugares humildes, etcétera, y que sin embargo nos quebramos para hablar a favor de los grandes ricos, de las grandes élites dominantes, con las que no tenemos nada que ver y nunca vamos a pertenecer. Claro, es algo muy incomprensible de la conducta humana, pero va a suceder durante toda la jornada. Bueno, por eso tiene medios opcionales, para que eso no ocurra también. Claro. Víctor Hugo, yo antes de despedirnos, yo le pediría si usted puede... bueno, en sus palabras yo deduzco que usted es optimista en cuanto a la profesión, y si puede dar un mensaje a aquellos nuevos personas, hombres, mujeres, que eligen el periodismo como una carrera hacia adelante, y que la eligen a pesar de no conocer mucho el oficio, de ser estudiantes recientes. ¿Qué palabras le diría a usted? Yo creo que es una lección muy acertada. Es una profesión que da mucha felicidad, es creativa, es de relaciones permanentes en lo humano, y es de superación constante, porque para ser un mejor periodista uno tiene que recurrir a todas las fuentes posibles de crecimiento: la literatura, el teatro, las artes, el deporte, el conocimiento, la historia. Es decir, la curiosidad nos lleva por todos los frentes, y eso lo hace formidable a la profesión, porque nos va dando un poco más de cultura, de preparación, de acercamiento a la verdad. Conocemos personajes a los que jamás hubiéramos pensado que se podía acceder a lo largo del desarrollo de la carrera. La carrera es fantástica, y yo creo que la mejor manera de desarrollarla es vivir preparándose, vivir tratando de crecer, y que eso tiene relación con los valores culturales que nos damos. Me parece que es un acto muy responsable para quienes estudian periodismo, por ejemplo, no solamente agotar ese estudio en las aulas, sino darse a sí mismo todo lo que les sea posible de cultura y de arte para mejorar la sensibilidad y la calidad de nuestro discurso, que después está destinado a la gente. Pasaría por ahí más o menos, aunque no me gusta mucho dar sugerencias, tampoco quería esquivar el tema. Bueno, curiosidad y búsqueda de la verdad podrían ser dos elementos vitales para esta profesión. Le agradecemos mucho, Víctor Hugo. Vivimos en un mundo donde el otro día vi un chiste hace unos meses en el que dos personas están paradas frente al número 6, y uno de un lado dice 6 y el otro del otro lado dice 9. Claro. Bueno, la tarea es dar una vueltita de aprendizaje para ver si es un 6 o es un 9. Y eso me parece que sucede con muchos hechos de la vida política y de la vida que desarrollamos en la profesión. Les mando un gran abrazo, entiendo esto como un gran halago que hayan pensado en mí para empezar el día charlando de periodismo. Siempre a la orden. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias, Víctor.